Puedes tomar tu lugar. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 119 del 1 al 20 y conforme lo vayan encontrando se pongan de pie. Vamos a hacer la lectura de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así sucesivamente hasta unirnos en el versículo 20. La palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he cantado todos los juicios de tu boca. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Les pido que tomen su lugar y le damos tiempo a nuestro hermano Pablo Sigulka y le pido a mi hermano Misael que tome el privilegio de orar por él. Bueno, antes de orar, permítame presentar brevemente al hermano Pablo Sigulka. Él es rector emérito del Seminario Centroamericano, que tiene su sede en Guatemala. Él ya hace mucho tiempo que ha trabajado también de manera muy intensa en la formación de siervos de Dios, muy interesado pues en la educación teológica, y no solamente está en Guatemala, ha estado en varios otros lugares de Latinoamérica promoviendo la educación teológica. Hace como unos 10, 11 años que tuve la oportunidad de conocerle, tal vez fue la primera ocasión que estuvo en el seminario, en México, en este seminario, y desde entonces empezamos una amistad muy agradable. Quiero decirles que por culpa suya, el Señor le usó para que su servidor pudiera ingresar en medio de una situación totalmente difícil al seminario centroamericano en el programa doctoral, y el Señor usó la vida del hermano para que pudiera estar en ese seminario, ahora concluyendo mis estudios. De verdad, una gran bendición en el caso personal, pero también ha sido sin duda una bendición enorme para muchísimas vidas. Y en esta semana va a estar aquí para ser bendición para nosotros en una semana pastoral. Ojalá que podamos aportar, más bien aprovechar su tiempo de estancia para recibir consejo de él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos esta enorme bendición de tener a nuestro hermano Pablo Sigulka con nosotros. Gracias, Señor, porque has usado su vida, le has usado de manera muy especial como instrumento en tus manos para predicar tu palabra, pero de manera muy especial, Padre, para promover la educación teológica en Latinoamérica. Señor, estamos seguros que en esta semana vas a hablar a nuestras vidas cuando Él exponga tu palabra, al darnos consejo, al guiarnos, al sugerirnos, Señor, cosas que tengamos que hacer como siervos tuyos.
Por favor, úsale de manera particular en esta mañana y que tu nombre sea engrandecido, Señor, sobre todo cuando pongamos por obra tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, bienvenido. Que Dios le bendiga mucho y le use en esta mañana. Muchas gracias, hermano Misael. Y agradezco la oportunidad de estar con ustedes, hermano Daniel, por la invitación que me envió. Y qué bueno estar aquí de regreso, porque fue ahí por el año 2006, creo que por primera vez tuve el privilegio de estar acá. Y yo creo que en alguna otra ocasión, de repente pasé por acá, pero ahora sí, tengo el privilegio de estar varios días y convivir con ustedes. Es una gran bendición. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en el seminario? Hablando con un estudiante me dijo que Dios me llamó y yo ahí no seguro exactamente, pero Dios me quiso, me volvió a decir y aquí estoy, porque Dios me trajo. Hablando con una chica en otro seminario me dijo, estoy aquí porque mi papá me envió. Quería que estudiara Biblia. Realmente no sé qué hago aquí. Bueno, se podemos dar vuelta a la pregunta, no solo decir por qué, sino para qué estoy aquí. Y gracias a Dios que esa chica, después de un tiempo, entendió el para qué. Y ahora sí está bien comprometida. Estoy aquí porque mi Padre Celestial tenía un propósito especial en mi vida. Él me ha traído. Y Él me ha traído porque tiene un plan para mí. Y me ha dado el privilegio de prepararme para servirle. Ahora, ustedes entienden muy bien, ya lo han estudiado por ahí, o lo van a estudiar. Hay 3 áreas que se manejan en la educación teológica. El saber, el ser y el hacer. Ustedes lo entienden muy bien, ¿no? El contenido o los contenidos que estudiamos. Las habilidades que desarrollamos, como para predicar, para enseñar, para aconsejar, etc. Pero también está el aspecto de carácter, lo que soy. Y gracias a Dios, aquí en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, aquí hay un plan intencional para el desarrollo del carácter cristiano. Lo que soy, lo que sé, porque he estudiado el contenido, y lo que hago, lo que puedo hacer. En esta semana vamos a estar considerando algunos pasajes en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar viendo aspectos de lo que Dios quiere que seamos, de lo que Dios quiere que conozcamos y de lo que Dios quiere que hagamos. Acabamos de cantar, ¿qué te daré, maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, sino todo mi ser. Dios nos llama a una entrega total, a un compromiso.
Y podemos pensar que en un sentido la segunda carta a Timoteo es un llamado al compromiso con Dios, en primer lugar, con su palabra y con su obra. La carta habla mucho de Dios mismo y nuestra relación con Él. Habla mucho del mensaje de la palabra. Y habla mucho también de la obra, del servicio. Comprometidos con Dios, con su palabra y con su obra. Ustedes recuerdan que la segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo, una de las 3 así llamadas cartas pastorales, porque se dirigen a gracias, aquí está. Gracias. A personas que están en la obra pastoral, Tito y Timoteo. Y esta última carta, Pablo la escribe en una situación un poco diferente. Entendemos que después de su encarcelamiento registrado en el libro de los Hechos, en que estuvo en una casa alquilada, fue puesto en libertad y viajó a varios lugares. Incluso en Romanos dice que quería ir a España y la tradición dice que llegó. Estuvo en Éfeso, en Creta y otros lugares. Pero en un momento dado fue apresado nuevamente. Y la segunda carta de Timoteo hace algunas referencias a esto. Tuvo que salir apresuradamente de Troas por el peligro que había. Habla de un Alejandro el Candelero que le hizo mucho mal, que quizá contribuyó a que las autoridades lo agarraran. Y fue llevado a Roma y puesto no en una casa alquilada, sino en una mazmorra, una terrible prisión. Y desde ahí escribe la segunda carta a Timoteo. Es como su testamento final. Es el llamado a Timoteo, su hijo, a que refuerce ese compromiso con Dios, con su palabra, con su obra, porque él ya tiene pocos días. Timoteo continuará la obra y Pablo quiere asegurarse de que lo va a hacer bien. El primer capítulo de esta carta, segundo Timoteo, capítulo 1, nos introduce a Pablo y a Timoteo. Y podemos leer desde el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo entiende en primer lugar que él ha sido llamado, designado, como representante personal de Jesucristo por la voluntad de Dios. Está ahí porque Dios le puso, no porque ningún hombre lo haya puesto. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hace referencia a una promesa que viene desde tiempos atrás. Como dice en Tito, que Dios, ¿verdad? Según la promesa de vida eterna que Dios preparó desde antes. Dios tiene un gran plan. Y en ese plan de repente aparece Pablo y Pablo ya no está. Sigue Timoteo ya no está. Pero en ese gran plan ahora estamos nosotros. Hoy estamos, en un futuro Dios nos va a llamar a su presencia, pero otros seguirán. Pablo entiende que hay un gran plan del cual él es una parte, y es la promesa
de la vida que es en Cristo Jesús. Porque la humanidad está muerta en pecado. Necesita ser rescatada. Y Pablo dice, hay una promesa de vida eterna, de vida abundante que Dios nos encomienda a este maravilloso ministerio. La promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, es un hombre que tiene sus hijos espirituales. Y Timoteo es uno de los más importantes. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo era un siervo de Dios con limpia conciencia. ¿Cómo podemos nosotros mantener una limpia conciencia? Aún antes de convertirse, Pablo tenía este gran deseo de ser transparente ante Dios, aunque equivocadamente en el judaísmo, pero aún ahí decía, tengo la conciencia limpia. Y cuando Jesucristo le llamó, claro, con más razón. ¿Cómo mantenemos limpia la conciencia? Una forma es que en cualquier situación que nos demos cuenta de algo que no hicimos bien, inmediatamente lo confesamos y lo arreglamos. No permitimos que se acumule nada. Qué lindo es estar ante Dios con la conciencia limpia y el corazón abierto y decir, Señor, si hay algo en mí que no está bien, muéstramelo. Porque quiero estar ante ti con limpia conciencia. También fue un hombre de oración. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Yo no sé cómo hacía Pablo para orar, me quedo admirado. Escribe en sus diferentes cartas y dice, oro por todos ustedes, ¿no? ¿Cómo hacía para mantener los nombres y para estarlos recordando ante Dios? Fue un hombre de oración. Tuve el privilegio de tener abuelos misioneros. Los abuelos paternos sirvieron en Tanzania, África, ahí nació mi papá. Mis abuelos maternos sirvieron en Guatemala, ahí nació mi mamá. Y mi papá llegó a Guatemala a traducir la Biblia en uno de los idiomas mayas. Ahí conoció a mi mamá y se casaron. Ahí nacimos nosotros. Nunca conocí personalmente a mi abuelo paterno. A mi abuela sí, pero mi abuelo murió en el África. Y ahí fue enterrado. Él fundó una de las primeras iglesias evangélicas en el este de África. Pero se cuenta de él que todas las mañanas salía a caminar. Había un campo por ahí. Dice que llegó a ver un caminito alrededor de ese campo. Porque todos los días caminaba y caminaba. Estaba orando. Recuerdo a mi papá. Un día estaba en su oficina y quise entrar a verlo y estaba de rodillas, orando.
La oración es tan importante. Orar en lo personal, orar en grupo. Los que son casados, orar juntos. Mi esposa y yo decidimos desde el inicio orar juntos. Tenemos una rutina en la mañana. Yo me levanto y pongo el café y le llevo su tacita de café a la cama. Me escribió hace un par de días y dice, hoy tuve que hacer mi propio café. Tomamos café y oramos todas las mañanas. La oración. Pablo fue un hombre de oración. Y un hombre que valoró también la relación personal. Porque tenía sus Timoteos, sus discípulos. Y los quería. Dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y a propósito, el ministerio no solamente es sufrimiento. Hay bastante de aflicción que se menciona en esta carta, pero Pablo dice, hay cosas que traen mucho gozo, y una de las cosas es esa relación personal. Bueno, hablo de Pablo, ahora hablemos un poquito de Timoteo. ¿Qué nos dice de Timoteo? Bueno, aparte de que fue un hijo amado del apóstol Pablo, hijo espiritual, entendemos que Timoteo venía de un trasfondo, tal vez un poquito complicado. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe que no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice Hechos que el papá no era creyente. Y las mujeres fueron las que influyeron en Timoteo, su abuela, su madre. Además vemos que Timoteo era por naturaleza un poquito retraído, con una tendencia a desanimarse. A veces nuestro trasfondo no nos ayuda, por decirlo así. He conocido estudiantes en diferentes seminarios que me han dicho, yo soy el único creyente en mi familia. Los demás no entienden por qué estoy aquí. A veces hay situaciones difíciles. Pero eso no significa que no podamos ser usados por Dios. Porque por la gracia de Dios podemos superar esas situaciones. Y Pablo habla de que Timoteo era un hombre de fe no fingida, fe genuina, de verdad. Fe porque confiaba plenamente en Dios. Y eso lo había aprendido de su abuela, de su madre. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo a Timoteo en este primer capítulo? Hay una frase que aparece 3 veces, un verbo. Es el verbo avergonzarse. Versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Versículo 12, por lo cual padezco esto, mas no me avergüenzo. Timoteo, tú no debes avergonzarse. Yo no me avergüenzo. Y en el versículo 16 se habla de Onesíforo, que no se avergonzó de mis cadenas. Timoteo, tú no debes de avergonzarse. Yo no me avergüenzo. Onesíforo no se avergonzó. Ahora,
¿Qué significa esto de avergonzarse? Yo creo que casi podemos traducirlo desanimarse. Perder el empuje. Porque cuando Pablo habla a Timoteo, dice en versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo había puesto sus manos sobre Timoteo en un acto de apartarlo para el ministerio del Señor. Dios le había dado un don, una capacidad de servirle. Es como una llama que estaba ardiendo fuertemente, pero como que esa llama estaba comenzando a bajar. Y Pablo dice, Timoteo, tienes que avivar ese fuego, echarle más leña, echarle más combustible. No permitir que esa llama se apague. No te avergüences, no te desanimes, no te dejes vencer por las circunstancias, Timoteo. Cobra ánimo, no te avergüences. Y hay 3 elementos que contribuyeron a que Timoteo pudiera cobrar nuevo ánimo. Primero es el recordar su llamado. Habla aquí del don que está en ti. Que avives el don. Dios lo había llamado para un servicio. Y Timoteo debía recordar eso. En segundo lugar, estaba con él el poder de Dios. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en tercero está el mensaje. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El saber que Dios nos ha llamado, nos ha dado un don para servirle. El saber que tenemos el poder de Dios con nosotros para enfrentar cualquier situación. Y entender que tenemos el mensaje más precioso de todos los mensajes, el bendito Evangelio para proclamar. Estas son las cosas que nos animan para seguir adelante. Es curioso que el apóstol Pablo sigue hablando y él saca esos mismos principios, esos mismos factores en su propia vida. Versículo 11, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual padezco esto, mas no me avergüenzo. Es decir, Pablo entendía que no se avergonzaba, no se desanimaba, no se dejaba vencer, primero por el llamado, porque yo fui constituido maestro y predicador. Dios me puso en esto, no fui yo. Y tengo que seguir. Pero también está el factor del poder de Dios. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El poder de Dios está conmigo y por lo tanto no me avergüenzo. Y luego está el mensaje, el llamado, el poder y el mensaje.
porque habla del depósito. ¿Qué es ese depósito? Una mejor traducción tal vez sería encargo, mi encargo. Ahora, ¿es algo que yo encargué a Dios o algo que Dios me encargó a mí? Probablemente es algo que Dios me encargó a mí, porque en los siguientes versículos 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese encargo que Dios te ha dado, Timoteo, guárdalo. Este mensaje que Dios te ha encargado. En 1 Timoteo 6, 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es la misma palabra, guarda tu depósito, lo que Dios te ha encomendado, tu encargo. El mensaje, el precioso mensaje del Evangelio. Estaba pastoreando una iglesia hispana pequeña en la ciudad de Dallas mientras realizaba estudios teológicos. Una iglesia poco, diferente en cierto sentido. Una pareja de norteamericanos había fundado la iglesia. Ellos ni siquiera hablaban español, pero era para los hispanos. Pero la pareja, los dos estaban en la directiva de la iglesia. Y eran los fundadores. Bueno, yo joven, ¿verdad? Tratando de aprender a hacer las cosas. Y me gocé a propósito en ese pastorado. Fue la experiencia más linda de toda mi vida, pastorear. Solo 3 años, pero me marcó. Pero había un credo que alguien había escrito. No era ni ninguno de los credos de la iglesia, ¿verdad? Sino personal de alguien. Y todos los domingos repetíamos el famoso credo en inglés que la gente ni entendía. Y un día dije yo, esto no tiene sentido. Entonces dije, bueno, anuncié, vamos a formar una comisión para estudiar el orden del culto, ¿verdad? Y ver qué cosas podemos mejorar. Y una recomendación que salió de ese estudio fue que en vez de repetir el credo incomprensible, que mejor pusiéramos en ese punto del orden del culto una lectura bíblica, que no había. Entonces yo anuncié el resultado del estudio y que íbamos a hacer el cambio en el culto de la iglesia, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar lo que pasó. En la próxima sesión de la directiva, la señora de repente dice, quiero decir algo. Tenemos un credo. Fundamos nuestra iglesia sobre ese credo. Y sobre mi cadáver van a quitar ese credo del culto de la iglesia. Y yo sintiéndome cada vez más chiquito, y queriendo que se abriera el piso y que pudiera yo caer y desaparecer. Y yo le dije, Señor, dame sabiduría. Y la única respuesta que dije es que, bueno, ese fue el resultado de una comisión y no fue solamente idea mía, pero no vamos a pelear por eso. Y regresé a mi cuarto, estaba soltero en ese tiempo, y me arrodillé al lado de la cama. Dijo, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo seguir así. El primer pensamiento que pasa por la mente es mejor renuncio, ¿verdad? Y Señor, yo no puedo amar a esa señora. No puedo. Y me estuve tal vez 1 hora orando así, arrodillado al lado de la cama. De repente sentí que el amor de Dios llenó mi corazón.
y pude amar a esa señora. Y entendí que debía seguir. No debía dejarme desanimar. Primero porque Dios me había llamado. Él me había puesto ahí. Tenía que ser fiel a Él. Segundo porque estaba conmigo el poder de Dios para sostenerme en medio de la prueba. Tuve que decir, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. No me avergüenzo, porque Dios me puso ahí. No me avergüenzo, porque el poder de Dios me sostiene. No me avergüenzo, porque tengo un precioso mensaje que comunicar. Dios me ha puesto para enseñar su palabra. Y su pueblo ahí necesita escuchar esa palabra. Dios nos llama a vivir una vida de compromiso fuerte con Él, con su palabra, con su obra. A seguir adelante y no avergonzarnos, no desanimarnos. Porque tenemos el llamado, tenemos el poder y tenemos el precioso mensaje que comunicar. Oremos. Señor, gracias